¿Cuáles son las grandes hazañas de la humanidad para ustedes desde el medioevo hasta hoy? El descubrimiento de América, no cabe ninguna duda, lo que hizo Cristóbal Colón es una de esas hazañas y la conquista posterior. Y la otra, a mi juicio, el descubrimiento del Estrecho de Magallanes y la vuelta al mundo por ese lugar, por la Antártida. Magallanes, portugués, Fernando de Magallanes, consigue del emperador Carlos V los recursos suficientes para emprender esa travesía. Él estaba convencido de que en la parte sur del continente tenía que haber un paso para cruzar del océano Atlántico al otro océano, al que acababa de descubrir Vasco Núñez de Balboa, el Mar del Sur, el Océano Pacífico. Y yendo al Océano Pacífico estaban las riquezas infinitas de las especies, de los árboles maravillosos, de todas las riquezas del Oriente. Las sedas. Entonces Magallanes emprende su viaje por el Océano Atlántico, sigue por el sur donde nadie había llegado, hasta que llega a un sitio muy triste, que sería muy triste para él y muy triste después para el segundo en dar la vuelta al mundo. A ver quién fue. Oye, que es que se olvidan las lecciones de hoy en la historia. Sir Francis Drake, allá en el puerto de San Julián, tuvo que parar porque se vino el invierno. Habían pasado los meses, apenas llegan al puerto de San Julián, y el invierno del sur, estamos hablando ya de los meses de junio, julio, agosto, el invierno del sur es muy crudo y la navegación imposible, y sobre todo imposible para las pequeñas embarcaciones de que entonces se disponía. Para en el puerto de San Julián, tiene dificultades sin cuento, tiene que sufrir una rebelión. La rebelión la ahoga Magallanes. Magallanes era un hombre de un tesón y de una fuerza espiritual y física tremendas. Y la única manera de sofocar la rebelión es cortándole la cabeza a los rebeldes. Lo que haría después Sir Francis Drake en el mismo sitio, 20 y tantos años más tarde. Curiosamente. ¿El pirata? Con un tal, el pirata Sir Francis Drake. Sí, yo lo conocía por el pirata nomás. Bueno, pues ahora conózcalo. Inclusive él sacó un escudo, le dieron un escudo en Inglaterra cuando lo declararon noble, Sir Francis Drake, el pirata, que tenía el globo terráqueo y se hacía presentar como el primero que le había dado la vuelta al mundo. Ya lo había hecho Magallanes, aunque Fernando de Magallanes no terminó la vuelta porque murió antes y llegó moribundo al puerto final Sebastián Elcano, que fue quien completó la hazaña. Pues ya estaba pasando el invierno, Magallanes había puesto su tripulación a hacer toda clase de trabajos para evitar la ociosidad y con la ociosidad las malas ideas que la ociosidad siempre produce. En medio de unas tinieblas, las tinieblas de ese mar del sur, con una sensación de soledad en el alma infinita. ¿Qué iban a hacer en aquellas aguas perdidos en la mitad de la nada? Magallanes les daba a todos fuerzas. Hasta que llegó el momento de emprender la marcha, ya era octubre, empezaba la época más hermosa del año allá en ese hemisferio sur, que es el otoño, aunque ya más abajo en la Antártida, en el paso del Estrecho de Magallanes y por debajo de lo que se llamaría después, precisamente por su condición, el Cabo de Hornos, que era el sitio desde donde la navegación era casi imposible. Siempre es otoño allá y no hay buen tiempo porque en cualquier momento se puede desencadenar una tempestad. Así que da la orden de proseguir y manda a una de sus naves, la más marinera, la mejor de todas, la más ágil, la nave Santiago, a que vaya al sur y a que traiga noticias diciendo qué es lo que va a encontrar. Pues esa nave Santiago naufraga, se escapa milagrosamente su tripulación, vuelven a pedir auxilio por tierra 2 hombres que llegan famélicos, despedazados, y vienen a dar cuenta de lo que han encontrado. La expedición continúa y se encuentran con unos hombres extrañísimos, de una altura gigantesca
que duplicaba la altura de los conquistadores españoles y portugueses, y con unos pies muy grandes, los hombres de pata grande. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes por qué la Patagonia se llama así? ¿Por qué? Porque la pata eran hombres, grande. la pata grande, de portugués, los patagonios, y por eso se llama la Patagonia. Estos eran unos hombres gigantescos, pero de buena voluntad y gentiles, pero había un problemita, y es que la Casa de Contratación de Sevilla les había dado la orden de traer especies raras y cosas raras, entre ellas hombres raros. Entonces les urdieron una trampa, les pusieron grilletes a unas personas que estaban en el plan más amable y más gentil, y ya impedidos los tiraron al fondo de los barcos donde murieron. Tiraron a 2 de estos patagonios y murieron, los demás entonces se fueron viendo esta traición y ahí perdieron a los que estaban siendo sus amigos en aquel lugar. Magallanes vuelve a hacer una detención por donde desemboca el río que hoy se llama el río de Santa Cruz, y duda, no sabe si continuar, no sabe si devolverse. Se tendría que devolver por el Cabo de la Buena Esperanza, que era la ruta que se había imaginado, pero devolverse después de un año entero de navegación con nada entre las manos, eso no era el carácter de Magallanes, y finalmente da la orden de continuar. Lo que no sabía cuando hizo la última detención de 2 meses es que estaba a nada, estaba al pie de encontrar la punta del estrecho. Lo encuentran y no saben dónde están, inclusive creen que es simplemente una entrada del mar y que no era la comunicación con el Océano Pacífico. Viene una tormenta tremenda que casi destruye las 2 naves principales de Magallanes, San Antonio y la Concepción. Quienes iban adelante, las mandó adelante, y Magallanes se quedó con la Almiranta y la Victoria. Las de adelante tuvieron una situación tremenda, y también Magallanes, y dijo, estamos perdidos, cuando vio unas columnas de fuego, y dijo, el incendio de estas naves, estoy perdido. No era el incendio, era que estaban disparando cañonazos. Y dice, ¿y por qué este júbilo? Porque habían comprobado que no había tal entrada del mar, sino que estaban en la mitad de un estrecho. Pues ese estrecho, que desde entonces se llama el Estrecho de Magallanes, lo quiso bautizar con el nombre de Todos los Santos, porque a ese estrecho llegó un 1 de noviembre del año de 1520. Magallanes se llenó de júbilo, dio unas instrucciones a sus naves para que empezaran a buscar el camino correcto para salir al océano. Eso fue tan difícil que muchísimos años después, siglos después, el paso por el estrecho de Magallanes era casi un suicidio. Pero qué navegante era Fernando de Magallanes. Da entonces, primero reunió a todos sus capitanes y les dijo, bueno, ya sabemos que el paso existe, tenemos 2 posibilidades: devolvernos, dejar a medio empezar la navegación, y para que vengan después otras naves mejor pertrechadas y mejor organizadas a acabar de hacer la travesía, o seguimos el camino adelante. Un tal portugués, Esteban Gómez, en español Estevão Gómez, con S, dice que él es partidario de regresar. Viene la discusión y finalmente Magallanes se impone, deciden continuar, les da a las naves distintas instrucciones, y al cabo de 5 días debían encontrarse en un determinado lugar, un lugar precioso, maravilloso, que habían llamado el río de las sardinas. Era un río que desembocaba y donde había una pesca de sardinas colosal. A todas estas las provisiones estaban acabando, la tripulación empezaba a tener hambre. En ese río tenían agua dulce, lo que no tenían desde hacía mucho tiempo, y tenían que beber agua de los toneles. Imagínense ustedes lo que era el agua de aquellos toneles, guardadas durante semanas y semanas y meses. Entonces estaban en una situación terrible, padeciendo unas enfermedades pavorosas. Entonces tuvieron agua dulce, tuvieron sardinas, un sitio precioso, un sitio paradisíaco, pero no volvían la San Antonio y la Concepción. Después volvió la Concepción y empiezan a buscar a la San Antonio. ¿Qué pasó? ¿Se hundió la San Antonio? Magallanes dijo, no,
la comanda Gómez, seguramente Gómez se devolvió, nos traicionó, nos dejó. Lo mismo que le pasaría también a Sir Francis Drake después. A Sir Francis Drake, un tal capitán Winter, se le llevó una de sus naves más importantes. O sea que ya había perdido a la Santiago, que era la más velera y la más ágil de las naves, y la San Antonio, que era la más grande, la mejor pertrechada y la que tenía las mejores provisiones. Y quedó entonces Magallanes en aquel sitio, en aquellas distancias, con 3 pequeños navíos, Concepción, la Almiranta y la Victoria, y así decidió continuar su viaje. Así llegaría al Océano Pacífico y a una expedición increíble que Magallanes no podría completar. Más adelante moriría y solamente Sebastián Elcano sería capaz de llegar a dar testimonio de que se había dado la vuelta al mundo y que sí había un lugar que conectaba el Océano Atlántico con el Océano Pacífico que había descubierto Vasco Núñez de Balboa. ¿Y Sebastián Elcano sí era español? Sebastián Elcano era español, Fernando de Magallanes era portugués y Esteban Gómez efectivamente regresó para acusar a Magallanes porque no podía defender su posición de traidor. Lo que dijo era que Magallanes quería matar a los castellanos siendo él portugués y esa fue la manera como trató de defenderse. Esa pues fue la historia, Día de Todos los Santos, año de 1520. Magallanes descubre el estrecho que completaría el conocimiento de la Tierra y que permitiría durante mucho tiempo, no existiendo el Canal de Panamá, la única forma de comunicación era por el Cabo de Hornos al sur, el estrecho de Magallanes a salir al Océano Pacífico, la única forma de comunicación entre los dos océanos. El mundo era distinto, el mundo se abría a las posibilidades de nuevas formas de comercio, de intercambio cultural, estábamos en otra humanidad. Desde el 1 de noviembre de 1520, Día de Todos los Santos, y por eso con el nombre de Todos los Santos quiso Magallanes inútilmente bautizar esa zona que desde entonces y para siempre se llamará el Estrecho de Magallanes.